Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, hola, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Oye, tienen una nueva semana de pausa la próxima semana, así que no quise adelantarme a subir video con materia aparte de la clase que vamos a tener hoy día y yo sé que habían varios medios complicados con la fecha de la prueba también, así que Eh, bueno, respondiendo al tiro a varios que me han pedido plazo adicional para la I2, quería decirles que la fecha original que yo pensaba para esta prueba era el lunes pasado, ya hace 2 días, y le puse el viernes la entrega, ¿no? Sí. Ya, así que no puedo postergarla más allá porque no puedo ponerle evaluaciones en la semana de pausa. ¿Ya? Y tampoco es mi idea postergarla más allá porque también quiero subir la solución de la prueba para que todos la tengan disponible para el proyecto, ¿ya? En particular la parte de predespacho. Así que no voy a dar más plazo adicional, ¿ya? He dado plazo adicional a casos muy puntuales por problemas de salud y cosas de ese tipo, ¿ya? Pero, en fin, la fecha que tienen de entrega para la I2 es la que hay, ¿ya? Así que, por favor, ojo con eso. Y la verdad es que la tarea, la prueba es rápida una vez que uno entendió bien los contenidos y las cosas que hemos hecho antes, ¿ya? Eh, así que bien, eso. Bien, no sé cómo están, si alguien quiere comentar algo, cómo va el semestre, qué les ha parecido la prueba, alguna idea para el proyecto, alguna pregunta que tengan. ¿Todo bien? Ya, Tomás, ¿estáis ahí o no? Sí, estoy presente. Sí, ¿Me escuchan súper. bien? Yo te escucho súper. Entonces, Tomás, si quieres, ideal si compartes tu pantalla y podéis compartir tu pantalla o no, creo que te dice co-host. Y mantén la cámara prendida porque es más, se entiende más la slide cuando uno ve las expresiones del speaker. Quería Eh, pasar de incógnito, pero bueno. ¿Qué cosa? Quería pasar de incógnito, pero bueno. Sorry. Sí, decisión tuya, pero la verdad es que mi experiencia es bastante mejor verle la cara del speaker. Eh, Oye, bien, no sé si alguien tiene algún comentario del curso, ¿todo bien? Ya, entonces probablemente voy a subir un video, digamos, la próxima semana, en la semana de pausa, pero para que lo vean el lunes después de la pausa, ya para que no se estresen ni nada. Eh, y decirles que, también quería decirles que recordarles un poco que después de esta I2 nos queda el proyecto del curso. Hoy día espero que saquen buenas ideas para esto, los que les interesen estos temas. Y después vamos a tener también cierto un examen, ya donde van a entrar toda la materia que falta y cosas de este tipo. ¿Ya? Pero en fin, eso, ya, bueno verlos a todos de nuevo y entonces, ahora sí, Tomás, te doy la bienvenida a nuestro curso, ¿ya? Este curso se llama Gracias. Redes Inteligentes para Energía Sustentable. Es un curso nivel 2000 que cumple varios roles, ¿ya? Es un curso introductorio para gente que nunca ha aprendido nada de energía, ¿ya? Eh, y también es un curso que para aquellos que han tomado cursos de energía, aquí le den una segunda pasada, digamos, a muchos temas. ¿Ya? Entonces, la verdad es que ha jugado un rol importante en los dos sentidos, como introducción a energía y como profundizar. ¿Ya? Y por eso me gusta la flexibilidad que tiene el curso y todo eso. ¿Ya? Así que bien, para todos, Tomás Tapia se tituló. ¿Cuándo fue tu defensa de magíster, Tomás? ¿Septiembre del Ya año salió. El 13 de septiembre. del año pasado? Sí. Sí. Ah, bueno, estas diapositivas son de tu defensa de tesis, perfecto. 13 de septiembre. Va a ser un año pronto y Tomás, bueno, hizo el magíster conmigo en OCM, colaborando también con Daniel Olivares, Matías Negrete. Eh, y Tomás hoy día es parte de los equipos de ingenieros que tenemos en Vinken. Vinken es una unidad de negocios de Dictú que nació a partir de OCM. ¿Ya? Así que Tomás ha tenido un rol entre
investigador y ahora ingeniero, digamos, full time, después de su graduación, y mientras Tomás estuvo haciendo el magíster, estuvo también trabajando en un proyecto para Transelec, muy interesante. Ahí nos podéis comentar un poquito al final, Tomás, quizás. Tú manejas los tiempos, o sea, al final trata de que paremos a las 3 de como slides para que ahí discutamos nomás, y usa el tiempo tú como más te interese, ¿ya? Y Tomás ahora se va a quedar en Vinken y en OCM, en varios proyectos, ya, pero en particular en este tema que les he comentado de la gestión hidroeléctrica, de los recursos hidroeléctricos, y tenemos un grant, ¿cómo se dice? Una propuesta adjudicada, un proyecto muy interesante por los próximos 2 años, partiendo en un par de semanas más. Así que eso, pues Tomás, no sé si se me olvidó decir algo importante. Bueno, tenemos un paper ahí en uno de los mejores journals del mundo y lo vamos a mandar en un par de semanas, así que esperamos que nos vaya bien. Pronto posible. Eso, no sé si se me quedó algo, pero dale Tomás, la palabra es toda tuya, y por favor, si alguien quiere interrumpir a Tomás, dale nomás, ya pueden usar el chat también, y eso. Ya. ¿Se ve bien la pantalla? Vamos a ver. Ya. Como dijo Álvaro, creo que la presentación fue bastante completa. Mi idea de la presentación no es tanto como yo hacerle un monólogo de todo lo que he hecho, sino más una conversación, de ir mostrándole como puntos importantes dentro de la investigación que se van tomando para poder llegar a resultados muy interesantes, tanto en la industria eléctrica, la academia, o para otro tipo de sectores. En particular les voy a mostrar 2 presentaciones. Una es está basada en mi defensa de tesis, y la segunda está basada en los proyectos que hemos desarrollado junto al grupo de investigación. La primera es la que le voy a mostrar ahora. Como dice aquí, la presentación se llama Rules of Optimization for Wildfire Response Analysis in Highly Renewable Systems. ¿De qué trata todo esto? Bueno, no quiero mostrarles todo, pero la gran motivación de este estudio es ver el efecto de distintos factores externos a la red eléctrica, cómo pueden afectar la operación del sistema. Ustedes saben que el sistema eléctrico se compone de muchas partes, particularmente de la generación, transmisión y distribución, y cada uno puede tener distintos problemas a los cuales se ve sometido. En particular, el problema que estaba viendo yo es estamos frente a un cambio de paradigma del sistema, por así decirlo, donde sabemos que el sistema está en constante desarrollo, sobre todo en la incorporación de energías renovables, pero esta dependencia también se puede ver afectada por otros distintos factores. Los factores que nosotros revisamos puede ser cualquier tipo de contingencia, pero nosotros nos enfocamos más en los incendios, motivados principalmente por el incendio que ocurrió en el 2017, no sé si se acuerdan, que ocurrió en enero y febrero del 2017, afectando aproximadamente unas 240.000 hectáreas en la región del Maule. Esto llevó a condicionar la operación del sistema eléctrico, sobre todo en la zona de Concepción, que está obviamente el Biobío, y la zona sur del Maule. Aquí en este mapa se notan los puntos rojos, los focos de incendio, y cómo evoluciona el área afectada por el incendio, sobre todo en la zona de la región del Maule, cerca de Constitución. Entonces, ustedes pueden ver que esa área afectada es aproximadamente el área, no sé si el área total de Santiago, pero gran parte del área de Santiago, y donde gran parte de la infraestructura eléctrica, sobre todo la que conecta Constitución con la red central, que después van a ver dónde está, fue afectada. Gracias a Dios no se cayó el sistema, esa parte del sistema, pero sí se condicionó la operación. Aquí hay otro mapa que muestra la magnitud del incendio. Bueno, esa es el área total de la zona afectada. Y entre Constitución, que está acá, en el punto inferior del mapa, hasta cerca de San Javier, que se ve un punto en el medio de la imagen, hay 2 o 3 líneas de transmisión que fueron afectadas, con la subestación de Niribilo, que está ahí en medio. Entonces, ¿cuál es la motivación de esto? La motivación del primer estudio fue cómo estas mayores amenazas puedan afectar al sistema eléctrico y cómo esto conversa con la alta penetración de energías renovables. ¿Por qué? Porque cada una de ellas
son fuentes de incertidumbre. Uno no sabe cuándo va a ocurrir un incendio o cualquier otro tipo de desastre y no sabe cómo va a evolucionar. Y por otra parte, uno no sabe cómo la energía renovable va a estar disponible para el sistema, ni cómo va a variar. Entonces, frente a todo este tipo de problemática en conjunto, nosotros nos vimos motivados a mejorar la resistencia del sistema o buscar un método de mejora de la resiliencia del sistema. Resiliencia voy a explicarla después qué significa exactamente, de manera de responder de mejor manera a este tipo de sucesos. Entonces, una breve introducción, esto lo voy a pasar muy por encima para no complicar tanto el entendimiento de esto. Yo creo que la mayoría de ustedes saben cómo funciona el sistema eléctrico o la línea en que se funciona. Principalmente, grandes puntos de generación que están aislados de los grandes puntos de consumo. Estas generadoras pueden estar ubicadas cerca de la cordillera o en el norte, o cerca de la cordillera como del sur, de la costa para la energía eólica. Están alejados de la urbe y necesitan líneas de transmisión para llevar toda esta energía generada a los puntos de consumo. Esta energía puede ser llevada directamente a la industria o a través del sistema de distribución al consumo residencial y comercial. Nosotros nos enfocaremos principalmente en la transmisión. Como les decía antes, la generación está dividida en todo el país, hablando de Chile. Y distintos puntos o zonas tienen distintos tipos de generación. El problema que aparece aquí es el problema de despacho económico, donde un operador del sistema tiene que ver cómo maneja estas centrales para una operación óptima, que minimice los costes y minimice la energía no suministrada. Entonces, yo le hablé de resiliencia antes. No sé si preguntarles si saben lo que es resiliencia, sabiendo que probablemente no contesten. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sabe qué es resiliencia? No solamente aplicada a red eléctrica. Ya, súper, entonces es una buena pregunta. No sé si... Dale, dale. Como la capacidad de aguantar frente a alguna adversidad. Sí, exacto. O sea, eso puede ser una forma de definición de resiliencia. La resiliencia se puede definir de muchas formas, como les decía, y dependiendo de las fases en que se encuentran. La resiliencia en sí es la capacidad de un sistema a enfrentarse a un tipo de disrupción, enfrentarlo operativamente y restaurarse. Principalmente la resiliencia se puede dividir en tres formas de estudio, o tres formas de técnicas para mejorar la resiliencia. Técnica en la planificación, en la operación, la respuesta y en la restauración. Nosotros estamos intentando ver cómo, frente a estos eventos que son con dinámicas tan complejas, cómo responder de mejor forma. Es una mezcla entre respuesta y planificación. Entonces, ¿cuál es la problemática que estamos viendo? Es principalmente la incertidumbre. Si nosotros supiéramos cómo va a evolucionar el incendio, cómo se va a manejar la energía renovable, no tendríamos problema porque tendríamos un problema determinístico, diríamos, esto va a evolucionar así, ponemos, no sé, una brigada en esta zona, abrimos esta línea y hacemos que se minimicen los daños. El problema de la incertidumbre es que puede, como les dije, puede estar representada en varias partes. Puede ser en energía renovable, en las cargas o en contingencias operacionales, que es lo que vamos a ver. Su representación, creo que en el curso igual se ven algunas, puede ser de distintas formas. Programación estocástica, distribucionalmente robusta o robusta. Cada una de estas tiene sus características que tienen sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que parte de ustedes deben saber o deben haber tomado el curso de modelo estocástico y saben cómo funciona la representación estocástica por escenario. La ventaja de la representación estocástica es que uno puede tener un gran conjunto de escenarios, asignarle probabilidades y trabajar mediante métricas de riesgo como el valor esperado CIVAR bajo estos escenarios. La gran desventaja de esto es que tienen, primero, generalmente tengo que tener un horizonte ya simulado o ya de correlación de cómo funcionan estas trayectorias. Y aparte, computacionalmente tienen un gran peso. Tomar muchos escenarios es costoso computacionalmente y toma mucho tiempo en la resolución. Y si nosotros queremos ocupar esto como una herramienta de operación en tiempo real, es poco viable. El otro caso es la representación mediante optimización robusta o advanced set.
Lo que hace esto es que yo defino los ciertos límites donde se puede mover el espacio de solución factible sin necesariamente saber la distribución del problema. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que, no sé, la generación del viento puede ser entre 0 y 10, pero no sé cómo se mueve la distribución entre medio. Entonces voy a ver entre qué casos de ellos el sistema se va a comportar de peor forma. Y esto permite que el problema se solucione con menor costo computacional, pero puede ser sobreconservador en la solución, dado que estamos buscando los peores casos de solución. Puede que tenga poca probabilidad de ocurrencia. Entonces, en base a esto, encontramos que la literatura en general para este tipo de problemas existen como espacios de trabajo. Primero, en la representación de las dinámicas de estos procesos, y segundo, ¿cómo se llama? En la resolución del problema en conjunto con dos tipos de incertidumbre. En base a esto, con los profesores realizamos un modelo para responder a este tipo de contingencias. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? O sea, respecto al contexto del problema. ¿Alguien? ¿No? Ya, es bueno que por favor nos cuenten si se entiende el contexto. ¿Entiende la idea, No sé no? si podrían explicar de nuevo a qué se refiere con optimización robusta. Esos son detalles metodológicos que van a aparecer ahora, pero la idea a grandes rasgos, ¿ya? Es en un modelo de optimización poder estructurar decisiones que van a mantener ciertas garantías bajo distintas posibles situaciones de los parámetros del problema, ¿ya? Y Tomás va a explicar un poco en qué contexto aparecen esos parámetros y ese concepto aplicado. ¿Se fijáis? En el fondo es un tipo de optimización bajo incertidumbre, que tú tienes cierta incertidumbre sobre algún fenómeno y quieres tomar decisiones que estén bien preparadas frente a distintas posibles variaciones de esos parámetros que presentan incertidumbre. ¿Sí? Y Tomás va a explicar ahora en el fondo cómo aparece eso. No es la idea que después de esta charla sean expertos en optimización robusta, ¿ya? Pero se entiende el contexto del problema, es decir, ya los incendios en muchos lugares del mundo se han visto, por ejemplo, lo que es California en los últimos años, o Australia, y con cambio climático y todo, los incendios afectan un montón de infraestructura, no solo la eléctrica, ¿ya? Pero la eléctrica en particular es súper complejo la forma en que lo afecta, porque en el fondo tú vas a tener como componentes de la red eléctrica que salen, que vas a tener que apagar o desconectar debido a estos problemas, ¿ya? Muchas veces no es que la infraestructura esté quedando dañada, para nada, sino que simplemente por riesgos asociados va a tener que desconectar esa infraestructura. Entonces es súper interesante la pregunta de cómo diseñar un sistema eléctrico, una red que esté mejor preparada para estos incendios. Entonces ese es un poquito, ese es básicamente el contexto y el desafío que se planteó aquí. ¿Sí? Así que hay una metodología matemática computacional súper sofisticada para atacar este problema, que es en el fondo lo que Tomás les va a contar un poco más. Eso, ya, si hay preguntas, interrumpan nomás. O sea, como decía Álvaro, yo la parte del matemático del modelo es la que viene después, así que no se preocupen sobre el tipo de definición o cómo va a estar planteado el problema. Si tienen cualquier tipo de duda, obviamente pregunten. Entonces, haciendo como énfasis al proyecto, lo que hicimos, exactamente lo que se dijo. Básicamente estamos proponiendo un tipo de herramienta para el uso frente de este tipo de contingencia, como incendio, para minimizar los daños de la red. Estamos mostrando una nueva propuesta que ataca estos dos puntos de incertidumbre y da insight a un operador del sistema para que pueda minimizar los daños. Entonces, esto lo voy a pasar rápidamente. Voy a mostrarles esto, que es como parte interesante de cómo le dices, para las personas que están interesadas en investigar, se van a dar cuenta que los problemas en verdad tienen como varias aristas que tienen que ser atacadas. En mi caso, si es que yo estaba atacando un incendio, o sea, quería ver la respuesta del sistema eléctrico frente a un incendio, y necesitaba ver cómo se modelaba matemáticamente un incendio. Y como ustedes quieran, en verdad es bastante difícil, puede ser bastante difícil porque tiene bastante aspectos a considerar, pero la forma que lo hicimos igual es bastante simplificada y funciona para la herramienta que utilizamos. Entonces, en base a esto, el simulador de incendios que hicimos
está basado en una representación probabilística del sistema. Ustedes saben de que un incendio en verdad no tiene una forma particular, sino que son como, por llamarlo, elipsoides que se van moviendo a través por el viento, por distintos factores, por el combustible disponible. Pero nosotros la intentamos representar en base al paper de CIMA, 2017, que está saliendo el sábado ahí, en base a una red enmallada, donde en cada punto donde existe un incendio, cierto grado de incendio, por así llamarlo, se representaba por ciertas características. Si se está incendiando, la intensidad de incendio, la cantidad de combustible disponible todavía, y esto iba variando. O sea, iba variando e interactuando con las celdas vecinas para que se vaya propagando el incendio. Todo esto tiene una formulación que es, como ven, probabilística y tiene un algoritmo de simulación en base se me fue la, pero bueno, a un proceso iterativo entre todas las celdas que va a ir mostrando cómo el incendio va subiendo, aumentando su magnitud, disminuyendo su combustible y propagándose por el resto del mapa. ¿Cómo esto se va a ligar después con el modelo matemático y optimización del sistema eléctrico? Es mediante los componentes eléctricos que se ubiquen en estas celdas. Entonces, esto es lo que les mostraba cómo se ven las probabilidades de transmisión del estado de incendio en cada una. Si tienen dudas sobre esto, igual se los puedo mandar. Igual es muy, Tomás, puede ser entretenido ver cómo se mueve así. ahí el lambda que presentáis como para la transición también depende del tiempo, ¿no? Porque son como las características de la O grilla, sea, ¿no? el lambda depende, si puede depender del tiempo. En sí, va a depender del tiempo si es que somos, como vamos más en detalle. ¿Por qué? Porque el lambda, en cierta forma, es un parámetro que reúne tanto, como sale ahí, la dirección del viento, la topografía. Saben que el viento puede variar en el tiempo y la humedad del combustible también puede variar. Es decir, la temperatura también hace que un combustible sea, ¿cómo se llama? Se consuma mucho más rápido en algunos puntos. Pero todo esto va a estar definido mayormente por como el manager la persona a cargo de las zonas de análisis. En nuestro caso sería como la CONAF, que va a estar viendo como qué tipo de combustible están en estos sectores. ¿Ya? Entonces, en base a esto, replicamos este algoritmo en el paper, le hicimos ciertas modificaciones para hacerlo corresponder a nuestro modelo. En base, lo que hace es prácticamente esto. En la imagen de arriba se muestra cómo evoluciona el incendio y en las celdas de abajo se ve cómo disminuye el combustible. Es un proceso que se ve muy simple y la mayor complejidad de esto en verdad es el tratamiento computacional que puede tener, dado que si tenemos un mejor detalle para la simulación del incendio, necesitamos una grilla con mayor cantidad de celdas. Entonces, en base a esto, ¿cómo se relaciona con el modelo que nosotros vamos a proponer? Es mediante unas variables que las definí como L, que va a habilitar a este conjunto de incertidumbre de falla de elementos del sistema, si es que son alcanzados. ¿Qué quiere decir esto? Si el incendio en algún momento alcanza una línea de transmisión, el modelo matemático va a identificar que pueda fallar. ¿A qué me refiero con esto? Que independiente de cuándo se produzca esto, el modelo va a decidir por sí cuál es el peor caso de que se caiga alguna línea. Entonces, todo lo que le digo se resume en esta animación. Si se dan cuenta, el uncertainty set ligado a la contingencia, hasta T1, si no me olvido, T1 incorpora la primera línea. En T3 va a incorporar las líneas de aquí, que unen con Talca, el Maule a Talca y Talca a San Javier, y así sucesivamente. Va a ir sumando líneas, haciéndolas dependientes del tiempo en el cual son incorporadas. Entonces aquí vemos una simulación de incendio. No sé si alguien se pregunta, pero este incendio igual es como demasiado catastrófico. Esto es porque los parámetros del incendio han sido acelerados y las grillas también han sido ampliadas un poco. Pero toda la información ha sido en base al incendio que ocurrió en el 2017. Entonces, para empezar a ver el modelo matemático, voy a pasar esto un poquito más rápido. Nosotros simulábamos 100 escenarios de incendio, donde se pueden ver donde distintas líneas son afectadas por esta simulación. Con eso de base, vamos a formar los conjuntos de incertidumbre para estas contingencias.
Ahora vamos a pasar a ver el modelo matemático en el que está basado esto. Entonces, ¿se acuerdan que les nombré el problema de despacho económico? Bueno, el problema de despacho económico va a intentar ver con sus elementos disponibles cuál es la operación del sistema que minimiza los costos y disminuye la energía no suministrada. Este va a ser contemplado como el problema de más bajo nivel, el inner problem, como se llama en la literatura. Y este va inserto dentro de este problema de optimización de max-min que les presento. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? El problema del despacho económico verifica la mejor operación frente a cierta topología o cierta realización de la incertidumbre. En base a esto, el problema max, que está aquí afuera, lo que hace es buscar la peor realización de incertidumbre. Entonces, yo, en un conjunto de escenarios de simulación de incentive y realización de esta energía renovable, le doy esta peor realización al modelo de optimización interno para que él opere. Entonces, ¿qué voy a estar haciendo yo, en resumen? Es buscar la mejor operación del sistema frente a la peor realización de incertidumbre, que en este caso van a ser los incendios. ¿Se entiende? Creo que con eso está claro. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones? En verdad, hay ciertas modificaciones al modelo estándar de despacho económico, que más que nada son la salida, entrada o salida de las líneas en operación, y este parámetro alfa que sale en los límites de generación, que va a limitar la generación renovable. Todo esto, para poder representarlo, lo hacemos mediante el uncertainty set, que es en lo que está basado esta como approach a optimización robusta, que lo que hace es que en verdad nosotros no estamos definiendo cuándo, cuál y cuán línea de transmisión se va a caer, ni cuál central va a generar al mínimo o al máximo, sino que le decimos al sistema, estos son este es el poliedro que tiene de espacio factible, y que él decida cuáles se caen o cuáles no. Entonces, ¿cómo diseñamos este uncertainty set para la generación renovable? Mediante la restricción de arriba es mediante como una caja, por así decirlo, que va a estar limitado por un factor gamma, que nos va a servir para controlar el ancho de este poliedro. La restricción de abajo lo que va a hacer es eliminar los peores casos. No quiero como poner tanto detalle en la formulación porque probablemente ustedes tengan que revisarlo después. Para el conjunto de contingencia, en cambio, lo que se hace es ligarlo directamente con el incendio. Todas estas variables L van a ser las variables de la línea fue alcanzada o el generador fue alcanzado o no por el incendio en cierto momento. Y la variable D lo que representa es si es que el sistema se cae o no, o sea, si la línea es desconectada o el generador es desconectado del sistema. Para limitar el sistema y no dejarle que bote todas las líneas o todos los componentes del sistema, lo que se hace es poner una restricción del tipo que sale aquí abajo, que es N-K. O sea, la sumatoria de todas las líneas que se van a caer o todos los elementos del sistema tienen que ser a lo más K, que puede ser 1, 2 o 3, o la cantidad que uno quiera. Entonces, no sé si se dan cuenta de algún problema del problema que deriva de la notación que hicimos. O sea, ¿alguien notó algo extraño dentro de la notación? Cualquier cosa, pueden decir cualquier cosa. De lo que sepan de optimización. Sé que algunos pueden no saber. Pero... Comentario, obviamente es difícil o casi imposible seguir la notación en detalle, pero tratan de quedarse al menos con las principales ideas y el propósito de esas ecuaciones. Yo les puedo hacer una breve mención, como para que vayan viendo. ¿Se acuerdan que el problema interno es un problema continuo? O sea, el de despacho económico, y creo que todos conocen a esta altura, o la mayoría debe conocer. Y el segundo es un problema entero mixto. O sea, que ve si es que la línea opera o no, que es un problema no convexo. ¿Se dan cuenta? Entonces, al querer solucionar este tipo de problema, lo que va a pasar es que si estoy operando una variable continua, entre 0 y algo, y tengo una variable binaria, lo que hace es que el problema no sea convexo en su totalidad y necesite hacer un tipo de tratamiento para poder solucionarlo. Entonces, a continuación les voy a mostrar cuál es este factor que le da la no convexidad al problema y que lo hace desafiante,
y cómo nosotros lo aproximamos para tener una solución factible. Esta parte igual lo voy a pasar muy rápido para no enredarlo más que nada. Entonces, como les mostré antes, para solucionar este problema max-min, el problema max-min es un problema en sí no convexo, ya no se puede solucionar directamente. Entonces, para solucionar el problema en sí, que es lo que yo llamo Q, lo que se hace es obtener el dual del problema interno. Al obtener el dual, como se dan cuenta, se obtiene este max-max. Entonces yo puedo trabajarlo todo como un problema. Al darse cuenta de esto, esta es la notación max-max. Entonces, este es el resultado, esto es solamente la función objetivo, tiene estos términos marcados, que son lo que complican el problema en sí. La variable tau y la variable alfa son continuas, mientras que la variable d es una variable entera. Entonces sabrán que la multiplicación entre continua puede ser, y expliqué algún otro tipo de metodología, pero la multiplicación entre dos variables continuas es un problema. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos esto? Es mediante algún tipo de aproximación. Existen varios tipos de aproximaciones, unas que intentan, no sé, el espacio de... se me olvidó cómo se llama, pero bueno, se los mandaré en el caso de... para fraccionar esta área. Entonces, nosotros utilizamos un método de solución de expansión binaria. Lo que hace esto es, nosotros tenemos un espacio, por ejemplo, como sale aquí abajo, continuo, y nosotros le hacemos como escalones. Entonces, nuestra solución va a buscar solamente entre estos escalones la peor realización de la incertidumbre. En este caso con n igual 2, son 5 tipos de realizaciones. Si nosotros queremos tener más detalle, ampliamos este parámetro n, lo que en cierta forma va a darle más detalle a la solución, pero va a aumentar los tiempos computacionales porque es más carga, en una mayor carga, dado que tienen más casos. Lo importante acá es que uno tiene que hacer un trade-off de repente entre quiero tanto detalle en la solución o quiero que sea computacionalmente tratable. En el enfoque que nosotros le estamos dando a esto, necesitamos de que se solucione a medida antes de que evolucione el incendio. Entonces necesitamos que tenga, tal vez no tanto detalle, pero sí un cómputo decente de resolución. Entonces, utilizando todo esto que les mencioné, nosotros aplicamos esta metodología al sistema chileno, a un incendio simulado en la región del Maule. Y aquí salen los detalles del sistema, pero es un sistema bastante reducido, pero con alto detalle en la zona afectada. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Y no les quiero mostrar los resultados, ¿por qué? Porque puede ser algo bastante enredado. Es cómo el sistema, en cierta forma, va a encontrar esta peor incertidumbre. Bueno, el sistema, o sea, la peor realización, va a depender de la zona del incendio en que se realice. De cierta forma, va a depender también del escenario de energía renovable en que esté operando el sistema en ese momento. Entonces, como vimos antes, el incendio puede afectar a una línea, pero la operación de esa línea o sea, la salida de esa línea, si es que es la más importante o no, va a depender tanto del escenario como de la energía renovable disponible. Entonces, voy a pasar de mostrarles cómo funciona el sistema binario, voy a pasar a mostrarles cómo el sistema puede ser afectado por esta estado de incertidumbre. Si es que vemos acá, tenemos dos incendios distintos, ¿cierto? Dos realizaciones de incendio en la zona de manera distinta, con dos topologías. Aquí me refiero con topologías como líneas disponibles del sistema a operar, como apertura de líneas del sistema. En este caso, aislamos gran parte del sistema, como desconectamos la zona norte del sistema con el resto del sistema de potencia chileno. Y vemos que el incendio indica, por ejemplo, dos líneas distintas, cuáles son las más importantes para esta topología del sistema que hacemos trabajo. ¿Por qué pasa esto? O sea, cómo esto puede variar veámoslo frente al mismo tipo de incendio. Si nosotros tenemos el mismo tipo de incendio y distinta realización de energía renovable en el sistema, vemos que la línea crítica cambia. ¿Por qué? Y esto se muestra en los gráficos, que cuando pasa este incendio, la incertidumbre, vemos la realización, cuando no hay incertidumbre, cuando gamma es 0, existe energía disponible en esas dos barras, en esas dos subestaciones o dos zonas, para suplir la energía demandada. Cuando la incertidumbre es demasiada, el modelo verifica que, o sea, intenta que la generación en ese punto sea lo menor posible.
esto afecta de que la energía en Constitución, que es la zona afectada acá, que se ve que es la que cambia cuando la incertidumbre aumenta, disminuya. Y que la energía no suministrada aumente. Si se dan cuenta, la comparación entre energía suministrada entre Constitución y Talca, dado los dos casos, es mucho mayor para la zona de Constitución. O sea, mucho mayor cuando la línea de Constitución, San Javier, se va afectada. Y por último, les quería mostrar de cómo, en qué nosotros estamos basados toda esta metodología. Quisimos simular este tipo de modelación robusta. ¿A qué me refería con modelación robusta? Es en base a este peor escenario, yo quiero buscar algún tipo de metodología que minimice los daños. Entonces, el min, que se muestra en la formulación de aquí arriba, lo que intenta mostrar es las acciones de mitigación que tiene el operador del sistema para minimizar los daños referentes a este peor escenario que le estamos intentando encontrar. El CIBAR es una métrica de riesgo, no quiero ahondar tampoco en lo que significa, pero más que nada intenta buscar un cierto porcentaje de peores realizaciones. En este caso, un CIBAR del 5%, cuando tengo 100 escenarios, va a buscar los 5 peores escenarios de realización de esta incertidumbre. Entonces, en conjunto, ¿qué va a hacer este modelo que nosotros estamos planteando acá? Vamos a buscar un tipo de topología, ¿a qué me refiero con esto? Con una apertura o cerrado de líneas que minimicen el daño para estos 5 peores casos, por ejemplo. Y en base a eso está hecho todo el modelo. Entonces, el análisis que se hizo fue el mismo, con 100 escenarios para estas 15% de incendios, peores incendios. Y lo que les quiero explicar con esto es que la selección de topologías o apertura mediante transmission switching puede ayudar a la operación del sistema frente a ciertos escenarios. No les quiero mostrar en detalle esto, pero lo que hace es minimizarte el riesgo, puede minimizar el riesgo frente a distintas ocurrencias de incendios con distinta cantidad de elementos que son afectados. Acuérdense que la variable K son los elementos afectados. Y lo que se llega como conclusión de esto, sin ahondar obviamente en los resultados, es de que se puede, mediante el uso de esta técnica de optimización robusta, minimizar los daños de los peores escenarios. Se puede encontrar cuáles son los elementos críticos del sistema y se puede minimizar la energía no suministrada. Lo importante acá es de que mediante esta selección de topologías que nosotros no ahondamos, le damos la herramienta al operador del sistema para un sistema para un tipo de contingencia que puede ser realmente complejo. Entonces, resumiendo, todo este tipo de resultados está intentando ser entregado en un paper, lo cual estamos corrigiendo, pero quedan varias como aperturas a nuevos trabajos, y esto les va a pasar con todo el resto de investigación que puedan hacer. Entonces, preguntas que pueden quedar acá es ¿por qué nosotros consideramos el efecto del incendio como binario, por ejemplo? Y no consideramos con el efecto de la intensidad del incendio como de manera fraccionaria. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez solamente se reduzca la operación de la línea en un 30% y no salga la operación del sistema. Entonces, hay una serie de supuestos detrás de este tipo de problemática que se tienen que responder, que tienen que ser se tienen que responder y que pueden ser indagadas de mayor forma. También se puede cuestionar o se puede ahondar en la representación de la incertidumbre y en los métodos de aproximación que utilizamos para poder tratar el sistema. Algo importante que les quise recalcar acá es el modelo que les puse al final, no un modelo robusto en sí. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos tomando, no contamos con la metodología para obtener la mejor topología para el sistema, la mejor apertura de líneas, por ejemplo. Sino que hicimos una aproximación y de manera casi secuencial obtuvimos la mejor topología. El problema con esto, y es lo que a mí ahora más me llama, por así decirlo, es de que este tipo de problemáticas necesita modelos de optimización realmente complejos. Necesita, no sé, puede caer en la problemática cómo resolver este problema max-min, siendo que es entero. ¿Por qué? Porque el problema para ¿cómo se llama? Metodología utilizada actualmente, el problema necesariamente tiene que ser convexo. Entonces esto lleva a querer ahondar o mejorar las metodologías utilizadas para obtener algún tipo de resultado.
obviamente sacrificando tal vez la optimalidad del sistema, pero haciéndolo factible o obtener soluciones en tiempo disponible. Eso es la primera presentación. ¿Algún tipo de duda? ¿Pregunta? Tomás, Eh, ¿puedes volver a la... Bueno, no, dale. Después yo hago este comentario. Quería saber cómo es que fue que validaron ustedes estos resultados. Respecto a el tipo de incendio Sí, claro, si usaron data histórica, al final como para verificar que el modelo como que está, no sé, no sé cómo decirlo, porque se ve que está bien hecho, pero no sé si estoy planteando bien la pregunta en realidad. O sea, dudas de mi trabajo. No, es broma. Hay dos cosas. Uno, que es lo que no les mencioné antes, que espera que lo preguntaran también, es, si se dieron cuenta, el modelo de simulación de incendio puede verse muy simple, pero también puede ser complejizado de muchas maneras que puede ser innecesaria. Entonces, lo que nosotros hicimos, por cierto punto, es probar el sistema del modelo de incendios en base a la propagación máxima histórica. Entonces, nosotros vimos cuánto era la mayor propagación como en área del incendio del 2017 y lo fuimos comparando con el simulador de incendio. Eso sí, el incendio del 2017 tomó aproximadamente 2 semanas en alcanzar esa área. Nosotros, por términos, en forma académica, aceleramos este incendio para que fuera ya en un día. Lo cual igual puede ser discutible. O sea, obviamente ahí van a haber términos, características que no van a ser contempladas. En términos de la operación del sistema, todo el sistema utilizado está basado en el sistema eléctrico que utiliza el Coordinador Eléctrico Nacional. Es simplificado, pero está basado en él. Y los costos de operación del sistema son correspondientes, si bien no tienen la misma magnitud, o sea, no corresponden al mismo número, tienen la misma magnitud. ¿Por qué? Porque el operador del sistema nunca ha tenido un desastre de este tamaño, por así decirlo. Pero sí ha tenido energía no suministrada en ciertos puntos, que son las noticias que le mostré ahí, que sí pueden llegar a pasar. Y así, en los resultados que se muestran acá, bueno, se ven alta energía no suministrada, pero para los casos más conservadores, la energía no suministrada llega como a 37 megawatts, que es realmente un monto que sí puede alcanzar el operador del sistema en una operación real. Sí puede alcanzarla por desastres mucho menores, por ejemplo, la saturación de una línea. ¿Alguna otra pregunta? Oye, no, súper buena la pregunta de Denise. Y mira, como una cosa delicada aquí es primero el modelo de simulación de incendio. ¿Te fijas? Entonces, ahí nada, nos basamos en el fondo la literatura más reciente de modelos estadísticos para hacer eso. ¿Te fijas? Y Tomás describió un poquito, y esto, que no sé, por los que hayan pasado por modelos estocásticos han visto cadenas de Markov y cosas de este tipo, y habrán podido entender más o menos de qué se trata el modelo. Pero en fin, es un modelo estadístico, es decir, hay variables aleatorias en juego y que tienen que ver hacia dónde y cómo se mueve el incendio, ¿te fijáis? Pero ahora, si uno quisiera hacer este estudio que está aquí, es un paper científico y no es un estudio hiperrealista de la realidad nacional, como dice Tomás, hay miles de aspectos para hacer eso. Necesitaríamos un equipo de un par de ingenieros por un año, ¿te fijáis? O algo de ese tipo, y no sé, usar imágenes satelitales y ver dónde está la masa de bosque, ver dónde está seco, ver dónde está húmedo, y meter un montón de miles de detalles adicionales que en el fondo te ayudarían a calibrar un poco más los parámetros. Pero en el fondo aquí lo que tomamos son estructuras de modelos que siempre puedes afinar más en algún estudio más concreto. ¿Te fijáis? Por eso Tomás dice como el incendio está un poco acelerado y cosas de este tipo. Así que en el fondo todos los pedazos de este puzzle están validados en otros estudios de alguna forma. Y de ahí, para calibrar este modelo particular para un estudio para Chile, es lo que nosotros en el fondo queremos tratar de hacer a partir de este primer, en el fondo, análisis más científico del fenómeno, de los modelos matemáticos que entran a jugar un rol aquí. Pero es una súper buena pregunta. Entonces, ahí estamos buscando dónde sacar los fondos para levantar, digamos, toda esa infraestructura de herramientas y humanas en el fondo, ¿sí? Porque requiere harto músculo en el fondo, horas y de trabajo para llegar a eso. Pero ese es el paso que viene después de un análisis, digamos, científico como este. Fíjate. Pero súper buena pregunta. Una pregunta.
¿Sí? Y dentro como de ese análisis y modelación, ¿está considerado como la variación del riesgo dependiendo tal vez de la estación del año o la hora del día, como en ese lambda que nos mostraba ahí antes? En verdad no, porque nosotros intentamos que, por ejemplo, la información del incendio sea homogénea. ¿A qué me refiero con esto? De que todas las celdas dentro de la simulación tienen, en cierta forma, casi la misma probabilidad de expansión si es que otra está incendiándose, por así decirlo. Obviamente no es así. ¿Por qué no hicimos esto? Porque en verdad este no era el foco del paper o del trabajo realizado, sino que era más el modelo. Cómo el modelo toma esta información. Pero eso es algo que, de nuevo, si uno hace todo ese análisis de masa de bosque y toma ahí, no sé, pues todo el análisis geográfico y espacial, digamos, con satélite o lo que sea, digamos, y cruzar las bases de datos necesarias, se puede hacer. El modelo, eso son simplemente distintos inputs a este modelo, en el fondo. Tomás, ¿Sí? estaba pensando también como tu modelo no me dejó, o sea, como que me hizo pensar rápidamente en el problema del transmission switching, porque al final, de alguna forma, tú también estás decidiendo como con una variable binaria qué líneas de transmisión sacar y cuáles no. Sí. Entonces estaba pensando como quizás cómo puede jugar esto versus como una posible inversión futura. Como perfecto, que el gobierno o alguien que esté interesado en mejorar el sistema de transmisión diga como, mira, en ciertas zonas del país, en el sur, dado el cambio climático en el futuro, en verdad existe un alto riesgo de que la red se vea bastante afectada producto de un incendio. Entonces, quizás cómo combinar esto con un modelo de planificación de la transmisión, quizás como... Claro. O sea, hay trabajos de eso. Uno de los reviews, de los reviewers nos hizo un comentario sobre ciertos tipos de cómo había sido utilizado este tipo de modelo. Y más que nada se utilizó en planificación, que es un problema igual distinto, porque la planificación lo que uno hace es, mediante variables binarias, define qué elementos van a entrar al sistema, o generalmente entrar, ¿no? Entrar y salir, y esto queda en operación constante. En esto lo que puede pasar es que no necesariamente estén operando siempre la línea, por así llamarlo, pero sí es una buena pregunta, o sea, es un buen uso de la herramienta. Es Claro, más, voy a aprovechar, sí, no, dale, Tomás. Sí. quería aprovechar de hacer el link de esto, de esa pregunta con la siguiente presentación, dado que tenemos poco tiempo, para solamente mostrarles las imágenes. No sé si te parece, Eso, Álvaro. súper. Y para cerrar nomás el comentario, efectivamente, en el fondo este trabajo, como vieron, está orientado al operador de la red. En el fondo es algo para uso en tiempo real o para decir, mira, el día siguiente el incendio se podría expandir para este lado o para este lado o para este lado. Chuta, adelantémonos y tomemos ciertas acciones correctivas al tiro o estemos preparados para tomar tal o cual acción correctiva y evitar que, no sé, pues una ciudad entera se quede sin luz por un día, hacer cosas de ese tipo o evitar daños, cosas de ese tipo. Pero es para el operador, para en el fondo para la operación del sistema en tiempo real. Claro, pero sí. Versus efectivamente el siguiente paso de este tipo de análisis, tipo de modelo, es qué sistema queremos diseñar en los próximos 5 años, dónde construir una línea para que estemos más preparados, cosas de ese tipo. Claro, porque al final si yo invierto más, al final le doy como más juego al operador para que pueda modificar como a su antojo la red para evitar menos energía perdida, digamos. Sí, exactamente. Entonces el Alfredo Neto está trabajando con el CIGIEN, él es alumno mío, estamos trabajando con Juan Carlos de la Llera, con el decano, ¿ya? Para el fondo hacer un sistema mejor preparado frente a terremotos, en ese caso. Ya el decano es experto en terremotos y tiene un grupo grande trabajando en temas de resiliencia frente a terremotos y nosotros vamos a entrar a jugar un rol en términos de diseño de la red eléctrica y dónde poner las lucas en los próximos 5 o 10 años para que la red del 2025-2030 esté más preparada frente a los próximos terremotos. Pero la misma pregunta emerge para incendio y tiene una naturaleza súper distinta, como vieron aquí. Pero súper buen punto. Ya, pues Tomás, cuéntanos un poquito de los otros temas y nada, tenemos hasta las 3:20, 3:15. Sí, pero igual ir cerrando para dar más espacio a la discusión. No sé si dieron cuenta, pero gran parte del modelo que les mostré, o sea, puede ser independiente de la contingencia. O sea, uno puede poner otro tipo de contingencia ahí, no sé, en el caso de Estados Unidos, un huracán, si lo logro caracterizar, y va a funcionar también el modelo. Entonces, lo importante acá es, o uno de los puntos importantes, en verdad, es
la dificultad de caracterizar este tipo de sucesos. ¿Por qué? Porque, en cierta forma, lo que le decía antes, yo solamente asumí de que se quitaban líneas o se podían quitar líneas o componentes dados, no sé, puede ser efectos del humo, efectos de la temperatura, personal trabajando para como mitigar los daños de la contingencia. Todos estos tipos de efectos pueden tener, o sea, todo este tipo de acción mitigadora puede tener efectos distintos en la operación del sistema. Entonces es importante considerarlo. Como decía Luca, más que nada, cómo afecta al sistema, cada uno de estos factores va a ser importante en el efecto en la operación del sistema posteriormente. ¿A qué me refiero con esto? Yo en el estudio anterior lo hice con los incendios, pero esto puede ser utilizado para distintos factores ligados con el cambio climático. Por ejemplo, y es lo que vamos a ver ahora, es cómo la matriz energética o el sistema eléctrico nacional puede verse afectado frente a los cambios en energía, en disponibilidad de recursos eólico, solar, aumento de temperatura, que son los casos más amplios. Entonces les voy a explicar algo el contexto de este estudio y pasar después directamente a los resultados, que son las imágenes, que es lo que más llama. El contexto de este estudio es un estudio con el Centro para el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cómo se llama? Estamos trabajando con el Centro de Cambio Global, que es quien nos da el input de toda la información que les voy a mencionar. Entonces pasemos directo. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? El trabajo consta en el desarrollo de mapas de riesgo en base a pronósticos de cambio climático. Entonces, lo que nosotros vamos a tomar para este estudio, lo que estamos tomando, son proyecciones de disponibilidad de radiación solar, cambio en la disponibilidad del agua o aumento de temperatura de alguna zona. En base a eso, necesitamos ver cuál es el efecto frente a ciertos componentes de la red eléctrica y ver el impacto sobre la operación del sistema. ¿Cómo nosotros vamos a ver esto? Ustedes sabrán, una de las formas más simples de verlo es ver cómo cambian los costos de energía en cada uno de los nodos. ¿A qué se refiere con esto? Es cuánta energía me cuesta a mí sacar adicionalmente un nodo en particular. Por ejemplo, si es que yo tengo un incendio, por ejemplo, el incendio que mostré en Constitución, si yo quisiera ver un análisis de riesgo como un factor de análisis de riesgo, podría ver el costo de la energía en dicho punto. Entonces, cuando se alcance o haya energía no disponible, se va a alcanzar un costo de falla. Y eso me va a decir a mí, bueno, este es un sector en riesgo, voy a tener que, no sé, poner plata tal vez en una línea para aumentar la capacidad. En base a esto, les voy a mostrar, el proyecto intenta verificar o ver el riesgo en cada una de las comunas. Por eso el mapa está dividido solamente en comunas y no en regiones, ni van a ver líneas de transmisión ni los generadores. Entonces, todos estos factores de cambio climático van a ser resumidos en un factor de riesgo por comuna. Entonces, ¿cuáles son los factores que nosotros estamos viendo? Son los mencionados que les mencioné antes. Temperatura, radiación, viento y disponibilidad hídrica. Entonces, el sistema eléctrico, este es más detallado del que en mi tesis, porque tiene como 270 nodos, es mucho más grande y más detallado. Alcanza hasta la mediana transmisión, que es hasta 66 kilovoltios. Obviamente existe la agregación de sistemas y existen ciertos supuestos de operación para no saturar los procesos computacionales. Mayormente hicimos uso de días representativos. De que esto, si es que tienen duda, algún tipo de duda, me preguntan después. Que más que nada es tomar muchas datos históricas, por ejemplo, o predicciones por ejemplo, de energía renovable, como se muestra acá, disponibilidad solar, y tomar una curva que represente la mayor cantidad de días posible. En base a esto nosotros utilizamos el método K-means, que tomamos, no sé, por cada año 4 semanas representativas para minimizar la cantidad de años, minimizar la cantidad de simulaciones que vamos a realizar. El proyecto consta del análisis de 30 años, de 2035 a 2065. Como podrán saber, algunos factores pueden variar mucho a largo plazo, como el viento y el sol. Entonces hay que tener cierto cuidado en cómo se usa esta información. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, ciertas datas de cómo va cambiando, en este caso, las temperaturas en el país.
Y obviamente se espera de que la temperatura siga aumentando mayoritariamente en el norte. Entonces, ¿cómo afecta esto al sistema eléctrico? La Tomás, temperatura afecta... ¿Sí? ¿está ahí mostrando diapositiva? Sí, no sé. Me quedé pegado en la anterior, no sé si me pasó a mí nomás. ¿Puedes como dejar de compartir la pantalla y volver a compartirla? Sí, no, tiro. No sé si se quedó pegado acá, pero igual ¿Ya? este es lo que aparece acá es la versión grabada, así que súper, ahí se ve ¿Sí? bien. Sí, dale. No, va a pasar directamente a la temperatura, eso es lo más corto posible. El efecto de la temperatura sobre las líneas afecta directamente a lo que se denomina límite térmico. El límite térmico es como una medida de seguridad, por así decirlo, donde las líneas de transmisión, cuando aumenta la temperatura, van aumentando en longitud y aumentando la catenaria. La catenaria es esta curva que se forma entre las dos bases de línea, las dos torres. Al aumentar la magnitud, la seguridad, por así llamarlo, con respecto al suelo es menor. Entonces lo que hace el operador del sistema es disminuir la cantidad de energía que se transmite por estas líneas para mantener ciertos estándares de seguridad para la gente que está en la zona o medioambientalmente, por así llamarlo. Disminuir incendios o que la línea se queme, etc. Como vemos acá, está como ejemplo, en verdad, cómo va disminuyendo la operación de la capacidad de transmisión de las líneas a medida que la temperatura aumenta. Se dan cuenta cuando está en 0 grados, no sé, aquí la línea Alto Jowell por Paico es de, no sé, 3000 megawatts. En cambio, cuando está en operación real del sistema, que es aproximadamente los 25 grados, en verdad es 2000, o sea, 1700. Pero cuando supera los 30 grados ya baja de estos 1500. Entonces, ¿cómo esta variación de tal vez 500 megawatt ampere de la línea afecta al sistema? Eso es lo que se quiere ver, por ejemplo, en este tipo de análisis. Esto, por ahondar, lo voy a pasar más o menos por encima. Pero aquí les quería mostrar este ejemplo de, no sé si se acuerdan, pero el 2017, 2019, fue el día más caluroso en Santiago, alcanzando en enero casi los 39 grados en la ciudad. Entonces aquí se ve el efecto, que aproximadamente a las 4 se alcanzó un pic de operación del sistema. Nosotros simulamos esto y quisimos ver cómo la operación del sistema cambiaba. Entonces, esto es un ejemplo del tipo de impacto que se puede ver. Este tipo de análisis... Este fue, para que sepan todos, el día de temperaturas más altas registradas en la historia de Chile, desde que hay registro. Casi 39 grados, en el fondo. Sí, Santiago. Aquí lo que les quiero mencionar es que este tipo de análisis recae, por ejemplo, el de temperatura, recae frente a, o en ciertas comunas en mayor medida. Y aquí este mapa, el que les muestro a la derecha, que es un mapa preliminar, ¿sí? Es un mapa de riesgo asociado al aumento de temperaturas que les mostré antes. Y esto es lo choro por así llamarlo, del estudio, de que uno puede ver cuáles comunas son las que están ligadas a estas líneas de transmisión, son las que son mayormente afectadas. Las que tienen el valor más cercano a 1 son las que tienen un impacto mayor, y probablemente es porque aumentan sus costos marginales o el costo de la energía aumenta, no sé, sobre el 20%. El caso de Cholguán, que es el que está aquí en la 8ª región, cerca de este como puntito morado, cerca del amarillo, esa línea satura rápidamente y por eso alcanza el costo de falla. Eso es importante recalcar, que la mayoría de variaciones se muestran en la región del Maule y este mismo análisis lo realizamos tanto para el viento como para la energía solar. ¿Se dan cuenta? Intentamos verificar este aumento de temperaturas que se muestran en los mapas de la derecha sobre la generación, los puntos amarillos que se muestran en la imagen de más a la derecha, viendo cómo afecta esta variación, aumento o disminución de energía renovable, para el caso solar y eólico. ¿Se dan cuenta? El aumento de energía, de disponibilidad en energía renovable, no necesariamente beneficia al sistema, en sí puede perjudicarlo, sobre todo en la zona norte, como se dan cuenta. Otro aspecto importante es de que si solo consideramos este aumento de temperatura de radiación solar y eólico, sin considerar el resto de la evaluación de la red, el resto de evolución de la red,
también existen efectos en el centro, en la zona centro del país. Esto principalmente porque se está considerando el plan de descarbonización. Y como ustedes sabrán, el plan de descarbonización intenta reducir la cantidad de energía en base a carbón, sacando centrales hasta el 2030, 2040, 2030, y poniendo otro tipo de tecnología a operar en su reemplazo. Entonces, en este caso pasa un efecto parecido, en los dos casos. Este es el caso viento. Y el último caso que les quiero mostrar, que es para mí el más importante, es la disminución de energía hídrica. Como ustedes sabrán, y Álvaro probablemente les mencionó, la energía hídrica es la base del sistema como despacho chileno. Lo primero que se hace en el sistema es determinar cuánta agua hay disponible, el valor del agua, y cuánta agua se va a utilizar en las redes hídricas para la generación y riego. En base a esta decisión, se toma, después se hace este despacho económico, que en el caso de Chile no es optimización, pero bueno. Y esto determina el costo de la energía durante el siguiente periodo de análisis. Entonces, nosotros teniendo menor energía disponible, lo que pasa es, de cierta forma, algo parecido a las partes anteriores. No se ve tanto el detalle porque el sistema está escalado de una manera que no se muestre tanto variación, pero se dan cuenta, la zona sur ahora sí empieza a tomar mayor daño, se muestra un color más rojizo. Y esto es por la implicancia de que en esa zona es la que es abastecida mayormente por energía hídrica. La energía del norte puede ser abastecida por otro tipo de tecnologías mayormente, lo cual como reduce el efecto de este año. Es importante recalcar de que estos efectos, todos los efectos que les mostré, son sistemáticos, no son solamente en las comunas que se muestran. Por ejemplo, si yo afecto una comuna que está al sur, puede afectar todo el resto del país. Entonces hay que tenerlo en consideración. No quiero andar más en el detalle del estudio porque hay varios resultados que tienen que ser actualizados, pero no sé si tienen alguna pregunta en base a eso, a lo que le he dicho. Yo creo que tienen bastante dudas y ojalá pueda responderlas. ¿Alguna duda? ¿O comentario? Oye, mientras piensan en buenas preguntas, para dar un poquito más de contexto, esto es un trabajo que ha mantenido digamos, a Tomás como ingeniero en el grupo, o ingeniero investigador en el grupo, desde agosto, Tomás. Y en el fondo es un proyecto de básicamente un año, ¿ya? Que va a terminar ahora en junio, 11 meses, que es bastante grandote, que está a partir del Ministerio de Medio Ambiente, y hay una agencia alemana que se llama GIZ, que ha puesto hartas lucas con el gobierno chileno. No sé muy bien cuál es el interés de los alemanes, como ayudar al mundo y ayudar con temas de cambio climático, ¿ya? Pero GIZ está haciendo un montón de cuestiones en Chile, y ellos ponen las lucas para este proyecto, y aquí el Ministerio de Medio Ambiente llamó a un montón de equipos distintos, ¿ya? Canalizados a través del Centro de Cambio Global de la Católica y del Centro de Resiliencia y no sé qué más de la Universidad de Chile, no me acuerdo cómo se llama, Resiliencia algo. Y son muchas líneas distintas, es como el cambio climático va a afectar el turismo, va a afectar la pesca, va a afectar los vinos, va a afectar la infraestructura de transporte, o sea, es decir, hay como 15 proyectos distintos, ¿ya? Y lo que nosotros con Tomás y con Enzo Sauma tomamos aquí es todo el tema de infraestructura eléctrica, ¿ya? Y de hecho el contexto es más grande porque lo que el Ministerio y el gobierno en el fondo quiere entender es cómo el cambio climático va a impactar la infraestructura energética, ¿ya? Incluyendo flujos de combustible, un montón de cuestiones distintas, ¿ya? Y aquí nosotros nos enfocamos en lo que nosotros sabemos hacer, que es sistema eléctrico, ¿ya? Que sería parte de esa infraestructura energética. No sé si se acuerdan la discusión con Benjamín Maluenda, que salió bastante ese tema. Así que nada, partimos, digamos, de este elemento que mencionó Tomás, que era las temperaturas, ¿ya? Y las temperaturas afectan fuertemente el funcionamiento de la red eléctrica, como les mostré ahí estas curvas de que si hace más calor, puedo enviar menos energía a través de las líneas de transmisión, y ustedes ya son unos expertos en líneas de transmisión después del problema 1 y problema 2 de la I2, ¿ya? Así que ahí tuvieron que trabajar con unos lambda y unos nu y unos teta y no sé qué más.
con los multiplicadores de Lagrange y todo, y ya Tomás ya entiende lo que es una línea de transmisión, los alumnos del curso, y ven cómo afecta la operación de la red eléctrica, ¿ya? Así que incluso tuvieron que jugar y cambiar el límite de transmisión en una línea y ver un poquito qué pasa. Ya hice ahí, Tomás mostraba esta figura que era Santiago, empezamos a entender cuáles son los efectos, sobre todo Chile, ¿ya? Y después, más interesante aún, como dice Tomás, es este tema de la disponibilidad hídrica. ¿Ya? Ese tema es crucial, o sea, llevamos 10 años de sequía, lo que se podría llamar una mega sequía. No es solo un evento en Chile, ¿eh? California está en la misma, Australia está en la misma, un montón de países están en la misma situación, claramente un fenómeno global. ¿Ya? Así que vamos a hablar un poquito más de hidroelectricidad en nuestra próxima charla en un par de semanas más. Pero nada, aquí hay un análisis que en el fondo mide cómo le va a afectar a las distintas comunas de Chile. ¿Ya? Y lo que van a hacer estos mapas de riesgo que van a quedar disponibles públicamente es contar cómo le va a afectar el cambio climático a las distintas comunas de Chile, no solamente su suministro eléctrico, cosas de este tipo, sino que en otros temas de la vida, digamos, ya que la pesca, la agronomía, la agricultura, etc. ¿Ya? Así que eso, este fue un tremendo ejercicio y aquí hay modelos de cambio climático que hacen pronósticos de clima, de todas estas variables climáticas, y nosotros sacamos en el fondo los 3 o 4 que nos interesan porque podrían afectar el sistema eléctrico, pero hay un montón de variables en estos modelos de cambio climático, ¿ya? Que son realmente la infraestructura más avanzada computacional, son servidores gigantes, son miles y miles de servidores que hacen estas simulaciones de cómo se va a ver el clima, con posible trayectoria del clima hora a hora por los próximos 30, 40 años. Ya una cuestión bien impresionante como el tipo de elementos que estamos usando aquí. Eso para nosotros son inputs nomás. Hay todo un equipo dedicado a mantener esa información y mandarnos lo que necesitamos. ¿Ya? Así que nada, aquí la verdad es que hay desafíos tremendos. El ministerio, más allá de este proyecto, siguen súper interesados con lo que estamos haciendo. Hay varias líneas en las que vamos a extender esto, esperamos. ¿Ya? Otro tema tiene que ver con, justo con lo que hablábamos antes, que son los incendios y como desastres, ¿ya? Y la relación que podría tener, digamos, o qué es lo que se podría esperar. Porque el cambio climático, una es que cambian las variables climáticas, pero otra es que aumenta la frecuencia de desastres naturales, ¿ya? Y hay varios papers como documentando un poco, generando esta relación de manera de causalidad, de cómo con los cambios en el clima se van generando más seguidos desastres naturales. No se han visto todas estas imágenes de inundaciones y, como decía Tomás antes, huracanes y cosas de este tipo en otras partes del mundo, ¿ya? Así que eso, detrás de lo que está mostrando Tomás aquí, hay horas y horas y horas de servidores corriendo esos inputs para nosotros, pero también horas y horas y horas corriendo modelos de despacho y modelos de unit commitment para el sistema eléctrico chileno para obtener todos estos resultados bajo distintas condiciones, ¿ya? Así que eso ha sido un esfuerzo computacional bastante grande que está como escondido. Lo que estamos mostrando aquí son los outputs, ¿ya? Pero a nivel metodológico, eso ha sido un tremendo desafío para nosotros como equipo y para Tomás, digamos, de articular todo esto. Y todo corre en Julia, ¿cierto, Tomás? ¿O tenemos algunas cosas en Python también? No, todo lo que hago yo está en Julia. Pero las corridas, nuestro Neo en Operations está en Python, pero... Sí, eso sí. Pero No, ¿corrimos en Julia o en Python? No, eso está en Python. Ya. Pero Julia estaba llamando a Python entonces, o algo así. Es que lo que hace es de que hay un preprocesamiento en los datos, todo hecho en Julia, para obtener toda la información como en la forma que lo requerimos. Y después corrís lo otro en Python. Ya, entonces aquí hay un enredo de código en Julia y Python y créanme, son miles y miles y miles de líneas de código. ¿Ya? Eso, ya, pregunten, tenemos 5 minutos. Si nadie hace una pregunta, voy a elegir a alguien al azar. No, yo les quiero decir un par de comentarios, que es más que nada desde el punto de vista de alumno investigador, que aprovechando la situación más que nada. No sé si se dan cuenta, pero los problemas que les planteé, por ejemplo, acá son mucho más aplicados. Y el hecho de que sean mucho más aplicados lleva a otro tipo de metodología a seguir. Una de las gran partes de que Álvaro dice que tienen como tiempo computacional o tiempos de horas de trabajo estos proyectos, es básicamente porque uno, por una parte, tiene que entender, por ejemplo, por llamarlo de alguna forma, al cliente, qué es lo que quiere, de repente no sabe exactamente lo que quiere. Por otra parte, que tiene que adaptarse a la información que uno tiene. O sea, no siempre vas a tener la información de la manera que tú quieres, sino que vas a tener que hacer supuestos o trabajar con la información para poder utilizarla.
Entonces, todo esto lleva a grandes desafíos, independiente del tipo de área en que estén metiendo. En este caso podríamos considerarlo como cambio climático o contingencia, pero esto mismo les va a pasar si es que quieren ver mercados o otro tipo de problemática. Entonces, encuentro que por alguna parte debería ser estas mismas complicaciones lo que los motiven. Encontrar nuevas formas de hacer las cosas es lo interesante aquí. La mayor cantidad de cosas ya está hecha y que tú puedas implementar un poquito más o mejorar un poco más las cosas, y si puedes inventar algo nuevo, mejor, pero es lo que lleva ahora en dirección las investigaciones, por así decirlo. Sí, pues. No sé si tienen alguna ¿Preguntas, pregunta. comentarios? ¿Les pareció Puede ser interesante? de magíster o cualquier cosa, en verdad. Por si alguien está interesado en seguir estudiando después. ¿Alguien tiene preguntas? Ya, al azar, voy a elegir a... No, es broma. Tengo una pregunta, Sí, dale, Rafa. que para hacer este tipo de trabajos, ¿qué tanto background hay que tener como en optimización? Por ejemplo, alguien que, no sé, hizo major minor en eléctrica y después sacó el título de civil eléctrico, que en una de esas no se maneja tanto con esa materia. O sea, Lo que uno no sabe, uno lo aprende, ¿ya? Y en el fondo, obviamente, con el curso básico de optimización que todos tomaron para este curso, es poquito, ¿te fijáis? Pero nada, Tomás obviamente tomó algunos cursos adicionales en su magíster y su carrera, digamos. Ya tomó optimización bajo incertidumbre, supongo, programación entera, cosas así. Eh, pero nada, en resumen, lo que no se aprende, lo que no, el modelo que está aquí no es más que unit commitment, ¿ya? En la tesis de Tomás, ahí había harto más de optimización y matemática, y se habían hablado en el dual y esta expansión binaria, y un montón de herramientas un poquito más delicadas de matemáticas. Pero dale, Tomás. o sea, yo creo que, o sea, les digo sinceramente, mi experiencia como alumno, yo los modelos de Unit Commitment lo entendía muy simple al principio, como, ya hace esto, no sé, despacha unidades en base a ciertas restricciones. Pero digo, yo entendía eso cuando llegué a empezar a utilizar estos modelos de manera como para resolver problemáticas. Tanto de optimización no necesitáis saber, si a fin de cuentas lo que uno hace es empezar a entender la problemática que tiene. Por ejemplo, no vas a tratar de la misma forma un problema que es unit commitment, uno que es despacho, uno que es, no sé, limpieza de paneles, que es el otro proyecto que estamos trabajando. Entonces, a fin de cuentas, la optimización tiene que ser una herramienta para ti, pero no es necesario que lo conozcas todas. Necesitas saber cómo funciona, ¿no? Les pongo un ejemplo que me pasó a mí, más que nada. Yo para mi tesis, lo que estábamos, igual discutimos hace poco con Álvaro, intentamos hacer el modelo de 3 niveles en sí, y nos dimos cuenta de esta dificultad de la optimización de estas variables enteras que existía dentro. Dijimos, ¿podemos solucionarlo? Bueno, el problema interno sí. Y ahí tuvimos que hacer un análisis más en profundidad con las herramientas de optimización. Pero en este tipo de casos no es necesario. Es decir, sabiendo o teniendo una intuición de qué tipo de cambios puede provocar, qué es lo que ven en el curso probablemente, este efecto en las líneas no es más que un análisis de las variables de las líneas, no se entiende más que eso. O sea, no es entender más que eso. Exactamente. Sí, y mira, al Vale, final, gracias. como decía, cualquier tema en que uno quiere aprender, los cursos pueden ser importantes y todo, pero con o sin cursos, cualquier cosa que uno quiera hacer la aprende, ¿ya? Y si uno va a hacer investigación, esa tiene que ser la mentalidad. Yo en mi doctorado en algún momento me metí a estudiar algunas cosas de cómo integrar más energías renovables, modelos de precisamente unit commitment, eh, para estas cosas que les he dicho, digamos, y para manejar en el fondo redes eléctricas con mucha presencia de energía renovable. Y lo primero que me dijo mi advisor fue, bueno, mira este paper, de aquí a un mes tienes que ser un experto en optimización robusta. Yo en mi vida había escuchado que era optimización robusta. Y digamos, con paciencia uno aprende en el fondo. ¿Ya? Esa frase que 1%, no sé cuál es la frase, ¿se acuerdan? 1% inspiración, 99%
esfuerzo, o como decía la frase, perspiration, inspiration, es muy cierta, muy cierta. Eso, ¿ya? ¿Y alguien pregunta? Sí, dale. Bueno, es que me imagino que todos estos problemas, como hay que tomar tantas decisiones y hay mucha incertidumbre, me imagino que deben ser muy grandes como para correrlos completamente usando un modelo de optimización como el que conocemos, haciendo optimización, el curso. Me imagino que debe aplicarse también mucha heurística, ¿o no? Como quizás no encontrar todas las respuestas, pero tratar de encontrar la mayor cantidad posible, quizás. En general, en el manejo de la red eléctrica hay un montón de literatura de heurística. Que te fijas, tú tomas un problema hiper complicado y a veces un algoritmo simple te va a encontrar algo que funciona con heurística y cosas. Pero obviamente el problema de una heurística es que tú no tenés idea si hay una solución mejor. Entonces siempre una optimización estructurada te va a dar ciertas garantías y estás como pisando terreno firme, por decirlo. Es que creo que yo estoy investigando en Europa cómo hacen las ventas de energía, ¿Ya? todo eso, y al final tienen como todo un mecanismo de subasta. Ya, pero Y, eso no es una heurística, sino que eso es un método, es un método de llevar a cabo el mercado de alguna forma. ¿Te fijas? Pero cuando uno habla de sí, heurística es como que yo tengo un problema de optimización estructurado y tengo una especie de búsqueda de soluciones. ¿Te fijas? Yo me exacto, refería a es eso. que Yo me refería a eso. el, Pero esta ah, subasta y todo es cómo funciona el mercado. Y es justo lo que vamos a hablar el próximo capítulo. sí, es que el algoritmo que usan en Europa, Ujú. que se llama Euforia, que es la evolución de otro, ahí yo estaba viendo una presentación para tratar de entenderlo, era bastante complejo porque ocupaba como problemas duales, muchos problemas maestros. Al final tú veías que el problema estaba dividido en muchos subproblemas que hacían mucho ese juego de variables duales, pero en la explicación así simple que yo vi al inicio, decían que el programa justamente hacía eso, como que buscaba soluciones, hacía esa búsqueda. Ya, perfecto. No, ese puede ser un contexto particular de un problema extremadamente complicado y muy gigante, digamos, que lo aproximan de alguna forma. Sí. De hecho, no, en el fondo lo que es manejo de mercado eléctrico, en particular en Europa, es súper enredado. Sí. Así O sea, que, no, súper buen punto. el problema del mercado en verdad es complicado. Sí, establecer las reglas de un mercado es súper complejo porque uno no sabe cómo actúan los agentes, como cada uno de los agentes. En general, que yo creo que Álvaro igual se los va a mencionar, que hay distintas formas de modelarlo. Si es que uno modela, por ejemplo, el tipo de comportamiento en base como centralizado, quiere tomar todos los agentes como uno, se hace un problema demasiado complejo, es intratable. En sí, o sea, generalmente se hace con ciertos supuestos, y eso es lo importante que hay que tomar. Por una parte, y esto llevándolo a la problemática que vimos, como tú dijiste, el problema completo, el sistema completo, considerando todas las líneas de transmisión, todas las subestaciones, es intratable, porque se trata de un problema no lineal, primero, una C, aproximación a C, y segundo, porque es difícil obtener todos los parámetros también del sistema de manera exacta y que se cumplen la operación. Entonces lo que se hace generalmente son aproximaciones. Uno reduce, utiliza técnicas de clustering, o tanto para días representativos como para elementos del sistema, y resuelve el sistema para, por ejemplo, las subestaciones más importantes, o líneas más importantes, y líneas Claro. más importantes. De esa manera se simplifica tanto el tiempo que se demora en correr el sistema, como tal vez errores en las variables de más detalle. Por ejemplo, las líneas más chicas, que pueden tener efectos que nosotros tal vez no estamos considerando. Sí. No, súper buen punto. Y de hecho, lo que es el manejo de la hidroelectricidad, vamos a contarle varias simplificaciones que se usan en modelos que miran un horizonte de 2 años, ¿ya? Pero con un montón de simplificaciones a la estructura de la red. Eso, estamos en el tiempo ya, así que agradecerle a todos por la participación, las preguntas y la presencia. Y bueno, Tomás por la presentación. Gracias a usted. Y nada, la verdad es que estos trabajos son de primer nivel. Para mí es un honor y un orgullo tener a Tomás en el equipo. Así que eso, gracias Tomás. Nos vemos, que estén muy bien.
Ya pues, que estén muy bien. Nos vemos a la vuelta. Entreguen su prueba pronto. Chao, chao. Chao.